Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro. Para construir los sueños que tú también sueñas. Y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio de Ellas Creen, lunes de nuevo episodio. Ya han pasado varios lunes, yo creo que bastantes, en que no hemos podido grabar y les queremos pedir disculpas porque Katy y yo no hemos podido ponernos de acuerdo con nuestros horarios, o no es que no hayamos podido ponernos de acuerdo, realmente han sido complicados. Cuando ella está libre yo estoy estudiando y cuando yo estoy libre ella está estudiando, entonces no hemos podido como coordinar esos horarios, pero ahí vamos trabajando, estamos trabajando en eso y queremos agradecer a todos aquellos que nos han escrito, que nos han preguntado, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Ellas Creen? ¿Se acabó? ¿Van a continuar? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Están bien? Bueno, estamos bien, sobreviviendo ya a las últimas semanas de la universidad, de este que es fall o winter, no recuerdo, pero ya estamos a finales de año y estamos terminando nuestro término de estudio para ya iniciar en enero nuevamente. Y bueno, les agradecemos realmente por estar pendiente de nosotras y les queremos dejar saber que estamos trabajando en cómo vamos a coordinar nuestros horarios porque queremos obviamente continuar con este proyecto que Dios puso en nuestros corazones y bueno, le seguimos orando a Dios para que obviamente nos dé la sabiduría también para manejar nuestros horarios, nuestro tiempo y poder pues seguir en pie con esto. Y hoy, este episodio, quiero compartir algo que escuché en una predicación durante el mes de la familia que hubo en mi iglesia y bueno, mi pastor predicó sobre algo que había escuchado antes, que había leído antes, pero hasta ese momento pude sentir como realmente un profundo agradecimiento hacia Dios con respecto a eso, a muchas cosas que no había entendido o que no había tenido tal vez la disposición para recibir la palabra. Y está en Hechos, donde Pablo se encontraba en el Areópago en Atenas, que es la cuna de la filosofía griega, de las ideologías, de dioses, y allí Pablo les habla o les da un discurso esclarecedor sobre la creación del mundo, del creador del mundo y de ese propósito de Dios con la humanidad. Y es que hoy en día estamos o nos encontramos con muchas preguntas existenciales como ¿cuál es el propósito de estar en este mundo? ¿Yo por qué nací en este mundo? ¿Yo por qué nací en esta familia? ¿Yo por qué nací en este país? ¿Por qué no pude nacer, no sé, el colombiano dirá, por qué no puede nacer en Estados Unidos? Sobre todo, yo creo que este versículo me impactó mucho porque cuando nosotros emigramos y nos encontramos con todos esos retos que implica el emigrar, pensamos, ¿por qué no nací aquí? No tendría, si yo hubiera nacido acá en Estados Unidos o si yo hubiera nacido en Europa, tal vez no estaría pasando por esto porque tendría los privilegios de nacer en este lugar, ¿cierto? Y como que uno se hace esas preguntas o mucha gente se hace la pregunta de ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué ellos son mis padres? ¿Por qué este es mi círculo social? ¿Por qué tuve que nacer en este pueblo, en estas condiciones? ¿Por qué mis padres no tuvieron plata? Mejor dicho, tenemos un listado larguísimo de las cosas por las que podríamos quejarnos o que nos gustaría tal vez cambiar de nuestra vida, de nuestro alrededor, de nuestro contexto, ¿cierto? Pero todo tiene un propósito y todo hace parte del propósito de Dios con la humanidad, contigo y conmigo. Y está en Hechos 17, 26, 27, que lo voy a leer. Dice:
de uno solo hizo toda la raza humana para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los linderos de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y es que esas palabras nos invitan como a una reflexión profunda y a un desafío, y es entender lo que yo les decía, el propósito de nuestra existencia y reconocer que Dios no está lejano, sino cerca de nosotros. Entonces vamos a hablar un poco sobre, Pablo comienza en su discurso diciendo algo fundamental que fue, de uno solo hizo toda la raza humana, y nos habla de esa unidad de la creación de Dios. Y realmente esto es muy profundo, porque no importa de dónde seamos, no importa si usted es europeo, si usted es colombiano, si usted es mexicano, si usted es asiático, no importa de dónde sea usted, todos somos creación de Dios. Todos tenemos como la misma, ¿cómo se dice? La misma descendencia, porque Dios se encargó de crearnos a todos. Sí, tal vez podemos físicamente parecer diferentes y podemos, en muchas ocasiones cuando vemos a alguien que uno dice como que yo creo que este es asiático, yo creo que este es colombiano, y pues sí, es verdad, como que no podemos negar eso, pero Dios nos creó a todos, o sea, somos creación única de Dios, y eso nos invita también entonces a amar a nuestro prójimo, porque es el reflejo de la creación de Dios. Tú y yo somos el reflejo de la creación de Dios. Y también nos invita a amarnos, a respetarnos, porque si es creación de Dios y si pertenecemos a esa misma creación, somos hermanos, somos familia, somos creación de Dios. Así que nos invita como a esa comunión, a vivir en amor. También como a dejar de lado esas diferencias geográficas, o que pasa muchísimo en el tema de como esas peleas por nacionalidades, como no sé, si soy americano me creo más que el colombiano porque siento que vivo en un mejor país, y bueno, estoy en este país, y usted es menos que yo. No, está equivocado. Y nosotros también, como perteneciendo a lo que ellos llamarían las peores nacionalidades, o hasta que nosotros llamamos también las peores nacionalidades, nosotros también debemos cambiar esa imagen que tenemos, porque es que nosotros somos hijos de Dios, y nosotros tenemos que también darnos nuestro valor, o no nuestro valor, el valor que Dios nos ha dado como creación de Él. Entonces, nada, o sea, como que este punto de Dios nos creó es para eso, para invitarnos a ver a nuestro otro, al otro como también hijo de Dios, y que es nuestro hermano, y por lo tanto a estar en esa unidad, en esa comunión. Y Pablo, claro, trae también como esta parte en ese versículo, es porque en Atenas le atribuían mucho al tema de los dioses, como que el valor de alguien estaba determinado o dependía de dónde venía, y tenía como un diferente dios. Entonces, claro, Pablo acá les dice, no, están equivocados, solamente hay un creador, y es el creador de todo el universo, de toda esta humanidad, y que no importaba su raza, su cultura, su origen. Y el segundo, que siento que para mí fue el más impactante, y no sé si suene mal, porque uno como que lleva tantos años en el evangelio, y a veces me pregunto por qué no lo había entendido de esa manera, o sea, qué pasaba conmigo.
Y me preguntaba en muchas ocasiones, bueno, la gente por allá que no ha conocido a Dios, que nunca ha escuchado de Dios. Y realmente siento que estos versículos me llevaron a entender que todos tenemos un momento en la vida de poder aceptar a Dios como nuestro Salvador. Y somos nosotros los que tenemos en nuestras manos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Pero entonces acá voy a leerlo. Pablo habla del origen de la comunión, el origen común de la humanidad. Entonces, y hablas también del propósito de nuestra existencia. Entonces él dice, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los linderos de su habitación, para que busquen a Dios. Y bueno, yo creo que acá está como el punto clave y era no solo para existir, o sea, Dios no solo nos creó porque sí, hey, vayan a cohabitar la tierra y diviértanse, no, fue también, los creo y también para que me busquen, entonces Dios nos creó no solo para existir, sino para buscarla. Y siento que es un mensaje relevante porque hoy en día tenemos tantas distracciones. Bueno, yo siento que cada tiempo, cada temporada, cada año como que tiene, o cada generación tiene sus desafíos. Para mí esta hace parte de las distracciones. Tenemos tanto a nuestro alrededor, tanta información y estamos tan distraídos en tantas cosas que no buscamos de Dios. Y Dios está ahí cercano, está cercano a nosotros, está cercano a un llamado de nosotros, a una oración, a algo. Yo recuerdo que hace años, sí, yo creo que como en el 2017, yo intenté mudarme para Bogotá. Fue un corto espacio, una corta estadía que estuve allá. Pero durante ese tiempo, recuerdo que antes de irme, mis amigas me dieron una carta. Y la carta decía, o sea, como que íbamos a estar distantes en cuanto a lo físico, pero que estaban al alcance de una llamada. Y a mí eso siempre se me quedó acá en la cabeza, como al alcance de una llamada. Y si esos son mis amigas acá en la tierra, no me alcanzo a imaginar, o sea, ya siempre lo llevo como a mi relación con Dios y digo, si ellos me dijeron que estaban al alcance de una llamada y así lo ha sido, ¿qué más Dios que me ama, que me creó? O sea, Dios está al alcance está de una lágrima. Hay oraciones en las que uno ni siquiera tiene palabras y Dios escucha eso, o sea, solamente necesita un corazón humilde que le busque de Dios, que busque de Él. Y lo bueno de esto es que no solo se limita a una búsqueda o sea, Dios no solo mandó a un grupo de personas a que sean los que le busquen, sino que esto es universal, esto es para todos, para todos, o sea, nadie se salva, esto es para que todos busquemos de Dios. Y bueno, lo que más me impactó fue saber que las condiciones, que todos los tiempos, Dios tiene soberanía sobre todos los tiempos. Y todo lo que ha pasado en mi vida, desde el momento en que nací, no ha sido una coincidencia, no vine al mundo porque sí, pongamos a esta muchacha por allá que nazca en el pueblo. No, Dios, cada detalle lo tenía, o sea, lo tiene en control. Y cada momento de mi vida, desde que nací, desde la familia en la que nací, desde el pueblo en el que nací, a la hora que nací, el día en que nací, fue predeterminado para que yo estuviera en las condiciones necesarias de poder conocer de Dios, de poder ser salva. Y realmente me llevó muchísimo a ser muy agradecida con Dios
en ese momento cuando lo escuché, cuando lo entendí así, porque, bueno, a veces, como lo decía, cuando uno emigra, como que a veces sí piensa, o yo a veces le decía a Dios, y yo, ¿por qué no nací acá? O no sé, como en otras condiciones, tal vez uno se ahorraría tantas cosas, pero cuando fue hasta a esta enseñanza y el pastor lo enseñó así y dijo, ¿de qué vale que hubieras nacido? O sea, lo dijo en general, no era para mí, pero la palabra me llegó a mí. Y dijo, de nada vale que tú hubieras nacido acá, porque si cambiar como todas esas condiciones que Dios ya predeterminó, si no ibas a ser salva. O sea, todo lo que he vivido, todas las personas que han pasado por mi vida, las personas que se han quedado, las personas que se han ido, todo hace parte del plan de Dios para yo ser salva. Y yo no sé si a usted le parece eso muy lindo, pero en mí, en ese momento, mi cerebro hizo como que wow, hizo wow, o sea, en serio me pareció impactante y me llevó a ser muy agradecida con Dios. Y por eso hoy yo quería compartirles de eso, porque yo sé que en muchas ocasiones y conozco de muchas personas que tal vez no han nacido en el hogar ejemplar, no han tenido tal vez el mejor padre, la mejor madre, los mejores hermanos, o un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor o que les hubiera gustado cambiar cosas de su vida, del contexto en el que nacieron, todo, pero, pero quiero que sepan que todo, o sea, todo está en las manos de Dios. Y yo sé que en muchas ocasiones como que esos contextos o esos contornos nos han herido, han generado cosas en nosotros, pero Dios tal vez los ha dispuesto para que nosotros le conozcamos, porque Dios también está, como lo dije antes, al alcance de una oración y Dios puede sanar cualquier herida, puede sanar cualquier, no sé, si hay rencor, si hay odio, Dios puede sanar todo eso y para que puedas conocer de Él y ser salva. Recuerden que el mayor propósito de Dios con la humanidad es la salvación. Es la salvación. No son las riquezas de este mundo. Dios no nos prometió a nosotros que íbamos a ser ricos acá, que íbamos a ser los mejores profesionales, que íbamos a tener casas, que íbamos a ser exitosos. No. Pero Dios sí prometió estar con nosotros en cualquier etapa de nuestras vidas y sobre todo la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios y es ser salvos. Entonces, tú, si en algún momento te has quejado, yo lo he hecho, no estoy acá para juzgarlos, pero yo quiero que si esto, que como que esto les sirva para que tal vez piensen un poco o cambien un poco ese pensamiento que yo llegué a tener con respecto a muchas cosas, con respecto a mi contorno, que hubiera querido que fueran diferentes, pero que hoy entiendo que fueron lo necesario para que yo conociera de Dios y para ser salva. Así que nada, estudia este versículo, pídele a Dios por sabiduría, por entendimiento, si aún necesitas trabajar en ciertas cosas y para que Dios sane tal vez esas heridas y puedas hacer las paces con ese pasado, con ese familiar, con ese amigo, con todo ese contorno que, que te rodea. Y bueno, Dios es un Dios cercano, recuérdenlo, Dios es un Dios cercano. Así que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, por seguirnos en nuestras redes sociales. Si aún no lo haces, si aún no nos sigues en Instagram, Facebook o YouTube, porfa, nos pueden seguir si quieren.
Y bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio.